iniciar la clase con el capítulo Deformaciones de la corteza terrestre, o también conocido como deformaciones tectónicas. Sí, repito, vamos a empezar la clase con el capítulo titulado Deformaciones de la corteza terrestre o deformaciones tectónicas. La corteza terrestre que envuelve a la roca, que envuelve al planeta, siendo una envoltura de roca, tanto en los continentes como en el fondo oceánico. Esta corteza principalmente está conformada de rocas, pero estas rocas pueden estar en condición original de formación, o sea, como se han originado inicialmente sin haber sufrido ninguna deformación. Y también puede haber algunos lugares donde las rocas se hayan deformado, pero estamos hablando de rocas, ¿verdad? Entonces, este tema consiste en estudiar esos lugares que han sufrido deformaciones, la corteza terrestre. Entonces, esta deformación tiene primero un concepto general, y esta deformación que se produce en las rocas existen de dos maneras, sea deformación dúctil o deformación frágil. Con ello, como resultado ya sea de una deformación dúctil o frágil, se generan resultados que son los pliegues, las fallas, las foliaciones. Vamos a ir viendo detalladamente esto. Entonces, las distintas capas o estratos rocosos, al sufrir deformaciones, nos están hablando acerca del proceso tectónico que ha sufrido ciertos lugares. Ya que esto sucede en diferentes lugares, se tienen diferentes resultados. Y hay una forma importante que los geólogos utilizan, que es la medida de esas deformaciones. Es decir, los geólogos realizan medidas de esas deformaciones o de esas estructuras deformadas. Al final vamos a ver eso. En eso consiste este capítulo, ¿sí? Entonces, comencemos a primero entender los conceptos principales o los conceptos básicos acerca de la deformación inicialmente. No olvidemos que estas deformaciones se producen en las rocas, en la corteza terrestre, formada principalmente por estratos rocosos. Entonces, esta imagen nos permite ver resultados de las deformaciones. En la parte superior, en la imagen superior, está un pliegue, dice la imagen, que es una estructura deformada. En la parte inferior se tiene el acercamiento de dos placas tectónicas, ¿verdad? Y como resultado de ese choque durante el acercamiento de esas dos placas, ambas sufren deformación. La materia en geología que estudia acerca de las deformaciones en las rocas se denomina geología estructural. ¿Sí? La geología estructural estudia completamente acerca de las deformaciones que se producen en las rocas. Entonces, esto significa que los resultados que estamos viendo, las deformaciones que se producen, pueden ser a gran escala, la imagen de abajo, o a pequeña escala, la imagen de arriba. Se producen distintos tipos de deformaciones en las rocas.
Pero partamos de esta idea, miren, en la imagen, para comprender los conceptos de deformaciones, partamos de la siguiente idea. En la imagen de la izquierda, donde se ve el barco, se puede ver la llegada de sedimentos, ¿verdad? Que se van depositando poco a poco, ¿sí? Y se van formando nuevos estratos sedimentarios, que a la larga se van a volver rocas. En la imagen de la derecha ya se ve dichas rocas. Y conforme se puede observar, sea horizontal o subhorizontal, son depósitos primero de sedimentos y después de roca sedimentaria. En algunos lugares se puede apreciar esta imagen, donde se ve igual unas líneas que nos permiten entender, y caminando en el lugar con mayor seguridad, de que corresponden a rocas sedimentarias que no han sufrido ningún tipo de deformación. Es decir, ahí se observa tal como fueron depositados, en la posición que fueron depositados. Obviamente se ve la meteorización, o sea, el desgaste de algunos lugares, ¿no? Por el clima, pero en general se puede afirmar que no ha sufrido deformación esa estructura rocosa, roca sedimentaria. En cambio, en la siguiente imagen, también son rocas sedimentarias, pero que están con una inclinación, ¿verdad? Esa inclinación nos demuestra que estas rocas sedimentarias han sufrido deformación o se han deformado. Por lo tanto, es importante saber que vamos a encontrar rocas o capas sedimentarias o estratos rocosos sedimentarios sin deformación y otros, como en el caso de esta imagen, también con deformación, ¿sí? O sea que han sufrido deformación. Sea o uno u otro, el segundo, es decir, los que han sufrido deformación, son los que nos interesa estudiar ahora en este capítulo. Para ello vamos a comprender cómo se producen las deformaciones, pero antes entendamos estos conceptos. Miren, a ver, voy a hacer una pausa. Esta es una muy interesante imagen de lo que se conoce como estratificación cruzada. Se ve que tienen diferentes direcciones, ¿no? Los estratos de sedimentos que se volvieron roca sedimentaria, pero en estos lugares tienen diferentes direcciones porque la primera, se ha deformado antes y la siguiente ha caído o se ha formado encima de la primera que ha sufrido deformación. Este tipo de situación, como la imagen se ve, se conoce como estratificación cruzada, ¿sí? Se conoce como estratificación cruzada. Cuando no ha sufrido deformación, las rocas sedimentarias son estructuras primarias, pero cuando ya ha sufrido deformación, siguen siendo estructuras de rocas sedimentarias, pero se conocen ya como estructuras secundarias, o sea, con deformación. Entonces, ahora sí, entendamos el concepto de lo que es la deformación. Para ello vamos a utilizar o vamos a ver cómo se aplica el concepto de deformación en tres materiales. El material de arriba es una goma, la goma de borrar, digamos así. El material del medio es un chicle y el material de abajo es un papel, ¿sí? Una tira de papel, ¿sí? Los tres van a sufrir deformación, pero como son tres distintos materiales, su comportamiento va a ser diferente comparando entre sí. ¿Está bien? Veamos, miren. Hasta ahí. ¿Qué ha sucedido? Se ha aplicado una fuerza externa
en la goma, en el chicle y en el papel. La goma y el chicle, bajo, ojo, los tres tienen la misma fuerza. La goma y el chicle llegan a deformarse, en otras palabras, a estirarse hasta cierto punto, ¿verdad? Hasta donde hemos llegado. Se han estirado. En otras palabras, se han deformado. Pero el papel se rompió, se ha roto en dos partes. De esto podemos sacar la siguiente conclusión. Si quitamos la fuerza externa, ¿sí? Esto, quitando o retirando la fuerza externa, la goma ha vuelto a su medida original o inicial, ¿sí? La goma, el material de la parte superior. Y el chicle no ha podido retornar a su posición original o a la longitud inicial. Menos el papel porque está roto, ¿verdad? Entonces, tres resultados por las condiciones de que son tres diferentes materiales. Recupera el primero, el segundo no recupera y el tercero tampoco recupera su condición original o inicial, ¿sí? Entonces, aquí empezamos a hablar de dos conceptos importantes, de formación dúctil y de formación frágil. Vamos a entender eso. Esta imagen nos va a permitir entender que cualquier material tiene tres etapas de deformación, cualquier material. Pero obviamente no todos tienen la misma curva de deformación. Repito, no todos los materiales tienen la misma curva de deformación, porque son diferentes materiales, ¿sí? En este caso, veamos esa, cuando se aplican fuerzas externas a un cuerpo, cuando se aplica esfuerzos, y podemos determinar la curva esfuerzo versus deformación, ¿sí? En función del esfuerzo se generan deformaciones. Pero vamos a ver que hay tres etapas en la deformación de cualquier material. Primera, miren, van a observar que hay un punto o un círculo rojo, ¿sí? Que va a empezar donde se intersectan el esfuerzo y la deformación, es decir, en cero. Ahí, ¿sí? Cuando no había esa fuerza, ese punto rojo representa, digamos, a una fuerza externa, la flecha celeste, que puede ser que puede tener una denominación de fuerza P, digamos. Cuando no había, ese punto rojo estaba en cero, ¿no? No había. O sea, no había esfuerzo ni deformación porque no había fuerza externa. A medida que esa fuerza externa ha influido en este material, cualquiera sea, el que está de color verde, esa fuerza ha ido aumentando hasta un punto llamado o conocido un límite elástico. Entonces se puede afirmar lo siguiente: todos los materiales que son sometidos a fuerzas externas, mediante la cual se genera esfuerzo en un material, sufre una deformación lineal, ¿sí? Sufre una deformación lineal elástica desde cero hasta un límite elástico, o sea, hasta un punto donde, voy a mostrar, este punto donde está el rojo, punto rojo, es el límite elástico. ¿Por qué? Porque desde este punto elástico, que es el límite elástico, hasta cero, se produce deformación elástica. ¿Qué significa? Que hasta este punto rojo se puede aplicar
una fuerza, digamos de 100 kilonewtons, digamos, ¿sí? Por decir un número, ¿sí? Digamos que ese límite elástico fuera 100 kilonewtons. Hasta 100 kilonewtons podemos aplicar una fuerza, pero que no sobrepase ese valor. Si no sobrepasamos ese valor, la figura verde permanecerá hasta ahí, o sea, deformándose, hay deformación, pero no se rompe aún. Y si retiramos la fuerza P, si retiráramos, recobrará su condición original, o su estado original, o sus dimensiones originales. Eso quiere decir que el campo de la deformación elástica es para aquellas fuerzas que actúan hasta un límite elástico, deformando, claro, debido a la acción de la fuerza a un material, pero sin llegar a sobrepasar este límite elástico, que sería el límite donde puede recuperar antes de pasar este límite. Si no pasamos este límite y desaparece la fuerza externa, puede recobrar su condición original, sus dimensiones originales, ¿sí? Pero si pasáramos este punto rojo, se entra al campo de la deformación plástica. Apenas ingresamos un poquito en la deformación plástica, quiere decir que ese material verde nunca más va a tener las dimensiones iniciales, ¿sí? En este caso, miren, hemos retirado la fuerza externa, vuelve a su condición inicial, a las dimensiones iniciales. Pero cuando sobrepasamos el límite elástico, con una fuerza que se incrementa y vence o sobrepasa el límite elástico, ya no hay más cambio, ya no hay más recuperación de su longitud original, sino que se produce una deformación plástica o deformación permanente. O sea, hay un delta, hay una longitud a ambos lados, como se ve en la figura, longitudes adicionales al original, a la longitud original de este material. Eso quiere decir que estamos en el campo de la deformación plástica. Pero si aún ese punto rojo continúa actuando una fuerza externa, se produce más deformación hasta un punto de fractura. El momento cuando se ha roto este material, el momento que se ha quebrado o roto, hemos entrado al punto o hemos llegado al límite de la deformación elástica más plástica para que el material se rompa o fracture, ¿sí? De esa manera, todos los materiales tienen sus propias deformaciones elástica y plástica, su propio límite elástico y su propio punto de fractura, ¿sí? Y eso quiere decir que cualquier material, también las rocas, cuando experimenta un esfuerzo debido a una fuerza externa, atravesará la deformación elástica, llegará al punto del límite elástico. Si se extiende o se aumenta la fuerza, entrará al campo de la deformación plástica, y si continúa esta fuerza, se llegará al punto de la fractura, es decir, se romperá. Obviamente todos los materiales tienen diferente deformación elástica plástica, diferente límite elástico y diferente punto de fractura. Cada material es diferente entre sí. Incluso del mismo material, pero de diferente, digamos, entre comillas, fabricación o características, puede haber diferencia. Aunque ligera diferencia, existe. Estos dos campos que vemos de la deformación elástica y la deformación plástica, y también del punto de fractura, en mecánica de rocas,
Se está hablando de deformaciones dúctiles y deformaciones frágiles. Es decir, si una roca ha sufrido deformación elástica y o también deformación plástica, estamos hablando de deformación dúctil. Y si una roca ha llegado al punto de fractura, estamos hablando de deformación frágil, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de deformación, en resumen, en rocas, en la corteza terrestre. Deformación dúctil y deformación frágil. Ahora, ¿qué diferencia existirá entre estos dos tipos de deformación? Una reacciona de diferente manera a la otra. ¿Cuáles son las variables que intervienen en la deformación? Son dos, las que se ven en pantalla. La temperatura y la temperatura y la presión, como habíamos visto antes. Pero la temperatura juega un papel muy importante en la deformación. Ejemplo, este material que ven en la pantalla es una vela, ¿sí? ¿Qué tal si agarramos la parte inferior de la vela con una mano y con la otra lo queremos doblar o deformar? ¿A qué temperatura estamos queriendo hacer eso? A la temperatura ambiente, ¿sí? Está en nuestras manos, estamos en nuestra casa y queremos deformar esta vela. ¿Qué va a suceder? Ya que estamos a temperatura ambiente, promedio 25 grados centígrados en nuestra ciudad, esa es la temperatura ambiente, y aunque estemos en Santa Cruz 30, 35, 40 grados, no pasa nada, estamos casi en lo mismo. Y aunque llegáramos a los 50 grados, no es gran cosa de diferencia, ¿sí? Es decir, la vela igual en función a 10 grados, o 20, o 40, o 50 grados, igual se va a deformar, pero en este caso, como se ve en la imagen, al ser sometida a una fuerza externa, se rompe, es decir, llega a su punto de fractura. En otras palabras, se puede afirmar que ha sufrido deformación frágil. Ahora veamos a continuación, miren, diferente comportamiento de esta misma vela. ¿Por qué ha sufrido deformación? Ya no de rotura, o sea, de ruptura. No ha sufrido deformación frágil, sino deformación dúctil. ¿Por qué la vela ha sufrido deformación dúctil? Porque, como está escrito en la parte inferior, dice, cuando la vela se calienta a la temperatura de 45 grados centígrados, empieza a ablandarse. Si sigue subiendo esta temperatura y se aplicara una fuerza, se dobla esta vela. Es decir, va a sufrir deformación dúctil, no, ya no frágil, dúctil. ¿Sí? Esta vela es como un material bastante maleable, digamos así, ¿verdad? Debido al incremento de temperatura. Ya no se fractura, ya no es deformación frágil, sino es deformación dúctil, ¿sí? Se dobla o se deforma, romperse. Entonces se puede afirmar que la temperatura juega un papel muy importante en la deformación de los materiales, en este caso de las rocas. Entonces, hasta aquí, antes de hablar de esto, ¿alguna duda o consulta, por favor? ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? Inge, Sí, adelante. tengo una duda, si la temperatura juega un papel muy importante para la deformación del material o de la Sí, roca, ¿el agua también influye algo? ¿O es que no? Mucho depende también de la temperatura ahí, o la presión tal vez. ya. Sí, la cuestión es que la temperatura, si el agua estuviera
a una temperatura elevada va a contribuir a la deformación. Pero si el agua estuviera a una temperatura normal, digamos así, una temperatura eh, no muy alta, entonces no se va a producir una deformación como de la vela, o sea, una deformación dúctil, sino ante fuerzas externas se va a producir una deformación frágil, ¿sí? Porque el agua está a una temperatura, digamos, ambiente, ¿sí? Cuando fuera el caso. Pero si la temperatura sube, la temperatura del agua, si sube bastante, entonces se producirá deformación dúctil. En el primero, cuando la temperatura es baja, deformación frágil. Cuando la temperatura del agua es alta, deformación dúctil, ¿sí? En otras palabras, la temperatura es el factor principal que juega para que se produzca o deformación frágil o deformación dúctil. Uno de los dos, ¿sí? ¿Está bien? Sí, Ya, pero estamos hablando de rocas, ¿verdad? El ejemplo de la vela, el ejemplo de la goma, del papel, del chicle, es un ejemplo para entender los conceptos de deformación. En la corteza terrestre estamos hablando de rocas. Entonces, las deformaciones que se producen en la corteza, que está conformada por rocas, en general se pueden agrupar de tres maneras. Fuerzas de compresión en la corteza, ¿sí? Fuerzas de tracción o Inge, tensión. ¿Sí? Adelante. Inge, buenas noches, ¿me escucha? Sí, 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 adelante. Inge, en cuanto a las deformaciones, ¿de qué manera influye la temperatura en las carreteras? Porque en el incremento de la temperatura sufre una dilatación lineal. Es cuando el aumento de temperatura influye en las carreteras, aumenta, se expande y cuando hace frío se contrae. Entonces, esto vendría siendo una deformación dúctil, ¿verdad, Inge? Sí, sí, Oliver. Especialmente en el altiplano boliviano, en el altiplano de La Paz, ¿no? Esto se ve bastante crítico en el caso de las carreteras en el pavimento flexible, en el cemento asfáltico, ¿sí? Porque en el día, en el altiplano, en el día hace calor, la radiación solar es bastante fuerte y la temperatura es bastante alta, ¿sí? Estamos hablando sobre la superficie del, de la carretera. Y en la noche, el gradiente térmico, o sea, la diferencia de temperatura entre el día y la noche es bastante grande. Por lo tanto, ese material está sometido a a un cambio muy brusco entre el día y la noche de temperatura. Y si el material, ese material, el cemento asfáltico, no está fabricado, no tiene los aditamentos, es decir, los componentes del cemento asfáltico en buenas condiciones técnicas, no así, digamos que no ha sido preparado adecuadamente en la fábrica, y el transporte no ha sido bien realizado, cuidando su temperatura, y la colocación no ha sido bien hecha, cuidando su temperatura de colocación del cemento asfáltico, va a dar como resultado los problemas que se ven habitualmente en las carreteras. En otras palabras, el construir con cemento asfáltico, especialmente en el altiplano, es una tarea muy delicada, de mucha responsabilidad. Hay que ser muy cuidadoso. Es un material, el cemento asfáltico es un material bastante delicado, se puede decir. El hormigón es menos, o sea, es más resistente, digamos así. Si el pavimento fuera rígido. Pero el cemento asfáltico, cuando se va a construir con cemento asfáltico una carretera, la capa superficial me refiero, sí. Entonces,
es un material para mucho cuidado. Hay que hacerlo con con mucho control, porque si no, existirá problemas posteriores. Y eso sucede en muchas carreteras. El departamento de La Paz, especialmente en el altiplano, ¿sí? Inclusive en el Perú hay especialistas, eso tengo conocimiento que hay especialistas que han estudiado esto. ¿Por qué hablo de Perú? Porque tiene más o menos mismas características del altiplano, ¿no? Sí, en cuanto a gradientes de temperatura. Entonces, algunos asumen resultados, procedimientos de colocación del cemento asfáltico, controles de calidad del Perú para poder aplicar aquí en nuestro país, porque tenemos semejanza en cuanto a el clima, ¿no? Otra historia es lo que se puede hacer en Cochabamba, en Sucre, en Santa Cruz, etcétera, etcétera. Diferente. Las condiciones climáticas influyen en el pavimento de cemento asfáltico, en la carpeta de rodadura, ¿sí? Entonces, pero este es otro tema, ¿no? Este es otro asunto que en Carreteras 2 seguramente hablarán con mayor detalle. Es más, en la materia de Carreteras 2 hay el laboratorio de asfaltos, ¿verdad? Ahí van a ver con más detalle este asunto, específicamente de la carpeta asfáltica. ¿Sí? ¿Está bien, Oliver? Sí, está bien, gracias. Ya. Volvamos entonces a lo que estábamos hablando, de las rocas. Entonces, miren, ya que al existir fuerzas externas en la corteza que está conformada por rocas, estas fuerzas externas que se aplican a la corteza, podríamos clasificarlas en tres grupos: fuerzas de compresión, fuerzas de tracción y fuerzas de corte o cizallamiento, ¿no? Cizellantes, también es lo mismo, ¿sí? Tres tipos de fuerzas podríamos considerar a la corteza terrestre. Pero ahora hemos hablado que si la corteza terrestre sufre deformación, esta deformación va a depender de la temperatura. Es decir, cuando la temperatura es menor, se producirá deformación frágil. Cuando la temperatura sube, se producirá deformación dúctil. Estamos hablando de rocas, ojo, la corteza que está conformada por rocas. Entonces, miren lo que sucede cuando se produce deformación frágil. Deformación frágil significa que se produce un fracturamiento, ¿no? Un punto de ruptura, un plano en este caso de ruptura, en función de la dirección de las fuerzas. Pero ojo, repito, estamos hablando de la corteza, estamos hablando de estratos rocosos, ¿sí? ¿En qué nivel se producirá este tipo de deformación frágil? Es el que se encuentra cerca de la superficie. En otras palabras, en la corteza, en los estratos de roca de la corteza que se encuentren cerca de la superficie, cuando actúen fuerzas externas se producirá deformación frágil. Pero en la corteza, en los niveles inferiores, estamos hablando de profundidades de 1 kilómetro, 2 kilómetros, etcétera, de profundidad o más, la corteza, los estratos de la corteza a gran profundidad estarán a altas temperaturas también, con referencia a las capas superiores. Entonces, en ese lugar se generará o se producirá para las mismas fuerzas actuantes deformación dúctil. Es decir, la roca va a sufrir deformación dúctil para compresión, para tracción o para corte. Pero obsérvese que se ha estirado, se ha doblado, se ha ondulado, se ha comprimido y no se ha fracturado aún, ¿sí?
Es decir, esa es la gran diferencia en las rocas con respecto a la deformación dúctil y la deformación frágil. Pero la primera, las tres imágenes de arriba, son el resultado de la deformación frágil a grandes profundidades. En cambio, las tres imágenes inferiores corresponden a la deformación frágil a niveles superiores, desde la superficie a poca profundidad, ¿sí? Dos resultados diferentes, ¿no? Dependiendo dónde está, en qué nivel está la roca, ¿sí? Estamos hablando de estratos rocosos. Los resultados de la deformación en función a su ubicación de los estratos rocosos. Por lo tanto, eso quiere decir, miren, mediante esta imagen vamos a comprender, siguiendo el punto rojo, ¿sí? Siguiendo el punto rojo nos vamos a dar cuenta qué sucede con la deformación en niveles superiores y conforme va bajando el punto rojo en niveles inferiores, ¿sí? Miren, al principio se produce una deformación frágil en la superficie porque está a bajas temperaturas. Y a medida que el punto rojo va bajando, o la zona donde se produce la deformación se genera a mayor profundidad, se va a producir deformación dúctil, ¿sí? Se va a producir deformación dúctil. Todo esto en función al nivel donde se produce la deformación, ya sea a nivel superior o en un nivel inferior, ¿sí? Se genera diferente deformación, ¿sí? Como se observa. En la parte inferior hay altas temperaturas, ¿sí? Pero estas altas temperaturas hacen que en un punto determinado, claro, se puede llegar a cortar o así se hallar, pero va a ser un tiempo mayor que en la parte superior, ¿no? ¿Por qué? Porque su temperatura mayor primero genera deformación dúctil y al final deformación frágil. Veamos algunos ejemplos de estructuras deformadas. Miren eso, esa imagen. ¿Sí? La figurita de aquí la figurita de una brújula muestra las dimensiones o las características de la roca que vemos en el fondo. Esa roca del fondo se dice que es una estructura fracturada, ¿sí? O sea, ha sufrido deformación frágil. En cambio, esta otra, miren, es otro lugar, pero se observa roca con deformación dúctil, ¿verdad? Han aparecido esas ondulaciones, ¿sí? De la roca. Pero como hemos mencionado, esas deformaciones onduladas que se producen en la roca, esas deformaciones onduladas, no se generan o no se producen a nivel de la superficie o a escasos metros de la superficie. Esas deformaciones onduladas se producen a grandes profundidades, ¿sí? Entonces, miren, a pesar de que las personas están caminando sobre esa deformación dúctil, eso no quiere decir que esa deformación se haya producido a ese nivel, ¿sí? Sino se ha producido a profundidades mayores. Ya, veamos algunos ejemplos, otros ejemplos de las estructuras deformadas. Ese sector o esa zona de un color sobresaliente con algunas fracturas o grietas es una zona de corte o de cizallamiento que se está formando. En cambio, los dos bordes, los dos extremos, como muestra la figura, es roca no deformada. En un lugar, en este caso, en un gabro que ha sido sometido a deformación,
primero dúctil y después frágil, porque si esa deformación continúa hasta sobrepasar el límite de deformaciones elástica y plástica, se va a llegar a la fractura o a la falla. Es decir, se va a producir la deformación frágil. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que las diferentes rocas, en este caso el gabbro, va a reaccionar en su deformación de diferente manera a otro tipo de rocas. ¿Está bien? Lo cual es muy interesante, porque este proceso de deformación da diferentes resultados según el material. Por ejemplo, miren la imagen de la derecha, ¿sí? La imagen de la derecha es una roca, es un esquisto que tiene esas características de deformación. Y al ladito está un gabbro deformado, o sea, donde existen fracturas, pero es una deformación que ha continuado. Y para la roca superficie, necesariamente, para la roca denominada gabbro, que estuviera en superficie, necesariamente van a aparecer las fracturas. Pero si este mismo gabbro está en profundidad, no va a suceder fácilmente el fracturamiento, sino más bien las ondulaciones van a empezar a aparecer. Entonces, ¿cuándo aparece el fracturamiento? En rocas, cualquiera sea, pero que se encuentre más cerca de la superficie. Se va a observar deformación frágil, o sea, se van a generar fracturas, ¿sí? Esto se puede entender un poco mejor con la siguiente imagen, miren. Es una muestra de roca en forma de cilindro. Es como los ensayos de rotura de cilindros de hormigón, que en el laboratorio de tecnología del hormigón se hace. En este caso es un cilindro, pero es una muestra de roca. Cuando se somete a una compresión, miren las etapas que atraviesa este cilindro de muestra de roca. Cuando la fuerza externa se incrementa, primero empieza a engordar, entre comillas, en la parte media. ¿Sí? ¿Observan? Desde el inicio, está empezando desde la deformación plástica, después elástica plástica, hasta llegar al momento de la fractura. ¿Sí? Si se incrementa más la fuerza, es inevitable que llegue el punto de fractura. Todos los materiales tienen un punto de fractura. Ese es, miren, se rompió, se ha fracturado este material, esta muestra de roca. Entonces, cuando se produce este tipo de hechos, se habla de fracturas conjugadas, ¿sí? Ahora, veamos otro ejemplo. Cuando se van a producir deformaciones frágiles, uno de los resultados de esa deformación frágil es lo que se conoce como fallas. En esta imagen, observen, se está produciendo una falla, una ruptura, hay un plano de falla, ¿sí? Pero ahí, según este esquema, miren, y las características, un lugar a una escala muy grande, ¿no? Las casitas muestran la magnitud de las deformaciones que se producen en ese lugar, especialmente de la deformación frágil, generando o dando como resultado un plano de falla, ¿sí? Esto es lo que sucede en muchos lugares, ¿sí? Debido a deformaciones que sufre la corteza terrestre, hay especialmente a nivel superficial rocas que no tienen la capacidad de aguantar una deformación tan grande. Y hay otras rocas que sí tienen la capacidad de aguantar deformaciones grandes.
Por lo tanto, va a haber diferentes resultados. Uno de ellos es la existencia o la formación de fallas en las rocas, en las rocas debido a deformación frágil, ¿sí? En esos lugares de deformación frágil, donde se formaron las fallas, esta línea rosada es es una línea, es una zona de falla. Pero interesante, ¿por qué está el minero ahí? Porque en las zonas de falla existen lo que se conoce como mena, o sea, depósitos de minerales. ¿Sí? Repito, en las zonas donde existen fallas geológicas, es muy probable encontrar depósitos de minerales o menas. ¿Sí? Interesante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando se produce la deformación, miren, la deformación en ese lugar, en esa imagen que se observa en pantalla, voy a poner pausa, miren, en el lado que está señalando el ratón hay una franja amarilla, ¿verdad? Pero a continuación, pasando la línea rosada, no hay continuidad de la línea amarilla. Esa línea amarilla está más abajo, ¿no? O esa franja amarilla está mucho más abajo. Entonces, quiere decir que ha habido un desplazamiento de las capas debido a la deformación frágil, es decir, a la generación de una falla, ¿sí? En esos lugares, esta va a ser la característica. Los mineros hablan de un bloque colgante y de un bloque de piso, en ese lugar donde se ha producido la falla, ¿sí? Más allá de que en ese lugar exista minerales, ¿sí? Es una zona superficial, ¿no? Que se produce o que se genera en la corteza terrestre. Entonces, si hablamos de las fallas, podemos dividir a las fallas en tres tipos, ¿sí? Repito, si queremos ver con más detalle a las deformaciones frágiles, donde se producen fallas, podemos afirmar que existen tres tipos de fallas diferentes entre sí. Una, considerando las flechas externas, miren, esa imagen nos permite entender que ha existido una falla normal. ¿Por qué se llama así? Porque como dice en el lado izquierdo, las rocas más recientes, o sea, las rocas más jóvenes, ¿sí? Son empujadas encima de las rocas más nuevas, perdón, más antiguas. Veamos otra vez la imagen de aquí está. Ya, miren, dice la definición. Se llama falla normal cuando las rocas jóvenes son empujadas encima de las rocas viejas. El círculo explica eso. Las rocas jóvenes llegan a tocar más cerca rocas viejas o antiguas. Entonces, cuando sucede esto, se produce la falla normal. Pero lo contrario de la falla normal ha sido lo que se conoce como falla inversa. Bueno, esta imagen es una muestra de diferentes tipos de fallas normales aledañas entre sí, conocidas como elevaciones y depresiones. Es decir, imagínense que se produzca una falla a gran escala, haciendo que distintos planos de fallamiento existan, ¿sí? Formando lo que se conoce como elevaciones y depresiones. ¿Está bien? Ahora, si bien existe la deformación frágil, miren, este es bueno, antes de hablar de lo siguiente, denominada falla normal, esta es una muy bonita imagen. Aquí está, las flechas rojas están señalando el plano de falla.
¿sí? El plano donde se ha producido la falla está mostrando la imagen, las flechas rojas. La dirección que señala muestra el movimiento, la dirección del movimiento de las rocas. Pero ahí hay una falla, ¿verdad? En esta imagen podemos observar una falla normal muy fácilmente, pero las fallas normal, inversa y la transcurrente que vamos a ver no se ven normalmente así, no se aprecian a simple vista. A veces se esconde, ¿sí? En un río o se esconde en una zona con mucha vegetación, etcétera. Sí, pero muy raramente se puede ver así, a simple vista o muy rápidamente que se puede identificar. Esas son las fallas normales, ¿sí? Por el contrario, existen también las fallas inversas. Miren, la anterior era tracción, ahora es compresión. Entonces, cuando se produce la compresión, se produce la falla inversa, que es lo contrario de la normal. ¿Por qué? Porque en la parte inferior dice, lo que señala el circulito, dice, ahora ya no, las rocas jóvenes van a estar por encima de las rocas viejas, sino las rocas viejas son empujadas por encima de las rocas jóvenes, lo contrario de la anterior afirmación, ¿sí? Lo contrario. Entonces, cuando sucede eso, se habla de falla inversa. Ojo que todo está sucediendo cerca de la superficie. No hay fallas ni normales ni inversas a grandes profundidades. Ahí se produce deformación dúctil, ¿sí? Veamos más sobre la falla inversa. Lo que está señalando el círculo azul es lo importante para entender el concepto de falla inversa. Y finalmente, vamos a ver a continuación acerca de la falla transcurrente. Vamos a ver. Esa falla transcurrente no es ni normal ni es inversa, sino genera un movimiento paralelo, ¿sí? Un movimiento paralelo. Bueno, antes, esta es una bonita imagen de una falla inversa, ¿sí? No se nota muy claro, pero la línea, el segmentado azul, perdón, el segmentado rojo muestra acerca de la falla inversa. Esta es otra falla inversa, miren, ¿sí? Las rocas más antiguas aparecen al final apoyadas sobre las más nuevas. Entonces, se ha producido una falla inversa, ¿sí? Ya, hasta aquí. ¿Alguna consulta, por favor? A ver, avancemos un hito más, perdón. Avancemos un concepto más para cerrar el concepto de las fallas. ¿Ya? Primero hemos visto falla normal, ahora falla inversa. Esta es una muy buena imagen, sí, de una falla inversa. Se nota, ¿verdad? Esa es una falla inversa. ¿Está bien? Fallas normales y fallas inversas. Ahora veamos el último tipo de resultado de fallas, las fallas transcurrentes, ¿sí? Ya que el movimiento de las flechas que están en la parte superior es en diferentes direcciones, pero con la misma magnitud, digamos así. Entonces se va a producir un desplazamiento de una cara, ¿no? Como que de costado. Las capas empiezan a generarse un movimiento lateral, pero de sentido contrario. Esa se puede entender mucho, eso es lo que se puede entender que sucede en la famosa falla de San Andrés. Voy a retroceder un poco, miren. Eh, California, ¿sí? Aquí está. Falla transcurrente. La famosa falla de San Andrés en Norteamérica
Es una falla transcurrente, ¿sí? Básicamente es una falla transcurrente que los geólogos han determinado como una de las más críticas en esa zona, ¿sí? Vamos a ver unas imágenes de este tipo de fallas, fallas transcurrentes, ¿está bien? A ver, ahí no estaba avanzando. Ya, ahora sí. ¿Sí? Ejemplos de fallas transcurrentes, vamos a ver a continuación. La famosa falla de San Andrés, ¿sí? La imagen de la derecha muestra más o menos una configuración de esa falla. Pueden darse cuenta que es una falla muy grande, conocida como la famosa falla de San Andrés, Norteamérica. Listo, hasta aquí, antes de pasar esto. ¿Alguna duda o consulta, por favor? Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Sí, Para producirse estas deformaciones, nos dijo que un factor importante era la temperatura. Y sí, debido a eso se van a producir estas deformaciones no. frágiles, ¿no ve? Entonces, ¿no nos podría dar Bueno, sí, alguna referencia una referencia a qué temperaturas estamos hablando cuando habla de temperaturas elevadas? ya. Sí, está ¿Algún bien, dato en específico, por favor? ya. Cuando estamos hablando de temperaturas, perdón, cuando estamos hablando de deformación frágil, estamos hablando de las temperaturas de las rocas que se encuentran cerca de la superficie. En la superficie, temperatura media es, digamos, 20 grados, 30 grados, ¿verdad? La temperatura del ambiente. Entonces, a esa temperatura, o incluso cerca de los 50 grados, la roca no va a sufrir una deformación dúctil, sino va a sufrir una deformación frágil. A esas profundidades, inclusive, digamos que llega a los 60 grados, a grandes profundidades, ¿no? Perdón, a profundidades cercanas a la superficie. Estamos hablando de 20 metros, 30 metros, 100 metros, menos de 1 kilómetro, digamos así. La temperatura no va a ser muy alta, 60 grados, 50 grados, tal vez exagerando llegará a 70 grados centígrados. En esas profundidades, que no es mucho, la temperatura no podría ser tan alta, pero ya 2 kilómetros, 5 kilómetros, 20 kilómetros, 50 kilómetros, imagínense, la corteza, ¿a qué temperatura estará? Va a estar arriba de los 100 grados centígrados. Es más, me animo a decir inclusive más de 100 grados centígrados. Entonces, las rocas, ustedes saben que las rocas la cinta transportadora del choque de placas, cuando se están acercando las placas, a medida que va ingresando más, va a llegar hasta ¿cuánto? De 200 a 800 grados centígrados se produce metamorfismo, no olvidemos, ¿verdad? Más de 800 grados centígrados, la roca empieza a fundirse. Entonces, si se va a producir deformación, perdón, si se va a producir metamorfismo entre 200 a 800 grados centígrados, ese metamorfismo, en este caso el metamorfismo cataclástico, vimos, ¿se acuerdan? Donde se produce un espejo de falla o un plano de falla, esas temperaturas son las temperaturas donde puede estar generándose deformación dúctil, ¿sí? Pero al mismo tiempo, las rocas están sufriendo metamorfismo, ¿verdad? Ahora, si las temperaturas son menores a 200 grados centígrados, la roca podría deformarse arriba de 100, digamos. Entre 100 y 200 grados centígrados, la roca podría comenzar a sufrir deformación dúctil, pero no va a sufrir
metamorfismo aún, ¿verdad? Por debajo de 200 grados centígrados. De 200 hacia 800 sí va a empezar a sufrir deformación dúctil, pero también metamorfismo. ¿Sí? Ese es el principio, esa es la idea. ¿Está bien? Sí, gracias, ingeniero. Ya, permítame un momentito. Ya. Estoy deteniendo un momentito la presentación. Vamos a tener un descanso de 10 minutos, ¿sí? Eh, Me he dado cuenta que conforme vamos avanzando, no es muy adecuado. 3 horas o 2 horas corridas, 2 horas y media corridas, no es conveniente ir dando o que ustedes puedan ir